Alfonso Llanes, presidente encargado de la Coordinadora de Organizaciones de Jubilados y Pensionistas. Bienvenido a Contacto Directo. Gracias, señorita periodista. Buenos días. El presidente del directorio del IES, Richard Espinosa, anunció que a partir de este 15 de enero las pensiones jubilares tendrán un alza del 3.4%. Ustedes consideran que esa alza no se compadece con la situación actual, que es muy baja. Pero ¿cómo podrían subir más si en la ley de reforma laboral que aprobaron quedó fijado que las pensiones se incrementarán en la misma proporción de la inflación o en función de la inflación? Mire, en primer lugar, este es un atropello más que ha venido realizando este gobierno a los jubilados del país. Me permito realizar esta afirmación porque en la Ley de Seguridad Social, que tenemos aquí a mano, en la Ley de Seguridad Social se establece ya en el artículo 234 cómo debe realizarse anualmente el alza de pensiones, que es inclusive un alza solidaria para todos los jubilados. La tabla estaba establecida de manera que se beneficien los que menos pensiones jubilares recibían. En abril, preparándose ya este atropello, se determina que el alza de pensiones sea de esta manera, como vemos aquí en el cuadro. Es decir, quienes percibimos de 0 a 305 dólares de pensión, que significa el 6% de afiliados, reciba un alza mensual del 5.19%. El alza aprobada diaria es de 0.17. Para ser concreto, nosotros vamos a visualizar en este cuadro de un pensionista que recibe 305 dólares de pensión mensual. El aumento que anuncia Richard Espinosa es de 10.37 con la tabla eliminada que estaba constando en la ley, porque esto es importante. El señor Richard Espinosa hace un alarde de que él ha aumentado, lo establece la ley, pero la llamada ley de injusticia laboral cambió totalmente. Lo que debía recibir este jubilado es 48,50, es decir, por eso es que nosotros, nuestra organización, la Coordinadora de Organizaciones Jubilados y Pensionistas del Ecuador, señala que este es un atropello más. Bueno, pero ¿cuánto a los significaría, señor Llanes, esto para la mayoría de jubilados? El presidente publicaba las cifras de la pensión promedio en nuestro país, hablaba de 537 dólares. Mire, aquí tenemos el cuadro que nos ha entregado inclusive la propia representante nuestra. Como usted puede ver ahí, tenemos el 50, 61, 68% de jubilados perciben desde 0 dólares a 591 dólares. Allí está la mayoría, y la mayoría percibe, como usted puede apreciar, de 0,17 centavos a 63 centavos de alza diaria, lo que significa realmente una ofensa a la dignidad humana. Bueno, sobre esto y sobre la pensión jubilar también se ha referido el presidente de la República. El 2 de enero escuchemos parte de lo que dijo. Sacando el salario promedio, en verdad el ingreso promedio porque se incorpora reparto de utilidades, etcétera, tenemos 574 como ingreso promedio los asalariados en el país. Y la pensión promedio es muy superior al salario mínimo y muy cercana a ese ingreso promedio. Es de 546 dólares y en esta muestra la pensión más alta, superando a Chile de largo y superando a países de mayor desarrollo relativo como Uruguay, compañeros. Ecuador tiene la pensión promedio más alta de la región. O sea, no es que tiene que ser casi igual al ingreso promedio, la pensión promedio, ¿no? Porque, insisto, el ingreso promedio incluye también a ese padre de familia de 30 años que recién está formando su familia, comprándose una casa, tiene 3 niños que mantener, cuando la pensión jubilar es para personas que han acabado su vida productiva, normalmente ya no tienen dependientes, normalmente ya tienen su vida hecha, etc. ¿Qué dice usted sobre eso? Se olvida el señor presidente de indicar lo que le ha dispuesto el Fondo Monetario Internacional, la señora gerente del Fondo Monetario Internacional. Como podemos ver, el fondo reclama, entre otras medidas, que se recorten las prestaciones y se retrase la edad de jubilaciones. Se nos viene recortando, queda demostrado
que se nos ha recortado nuestra pensión jubilar para el año 2016. Ese es un hecho evidente. Y ese recorte, lo hizo en abril. Ese recorte, señor Yanes, recordemos que en la Ley de Justicia Laboral, cuando reformaron el artículo 234 sobre el mínimo de pensiones y su revalorización, establecieron que sea en función de la inflación, pero eliminaron la tabla a la que usted se refería antes, la tabla de ajuste de pensiones, que fue expedida por este mismo gobierno en el 2010, pero ahí decía que incrementarán según el rango de pensión en base a un coeficiente. Ese iba desde el 4.3% hasta el 16%. Entonces, ustedes anticipaban allí lo que está ocurriendo ahora, un alza que termina siendo por debajo del 4.3, que era el mínimo antes, porque ahora es del 3.4 en función de la inflación. Señorita periodista, en ningún artículo de la Constitución encontramos que los señores asambleístas, el señor presidente de la República, el señor Richard Espinosa, tienen que vulnerar la ley, tienen que recortar derechos, tienen que suprimir derechos. En ningún artículo de la Constitución. Lo que se acaba de hacer es menoscabar, disminuir derechos. Esa es la realidad. No hay que darnos mucha la vuelta. Y como le decía hace un rato, esto es un atropello más de lo que nos viene haciendo el gobierno a todos los jubilados. Retiro del 40%, desconocimiento de la deuda, no atención en salud, no pagan la deuda al IES desde el 2015, no nos entregan a los maestros, está retenido el complemento de los fondos de reserva desde el 2001 al 2009, nos quitaron la jubilación adicional a los maestros. En el Ministerio de Educación se ha suprimido el bono de excelencia a los maestros que han adquirido por sus derechos, no se paga la jubilación patronal a los ex trabajadores del IES, se retrasa las pensiones a los jubilados del ISPA y del ISPOL, no se han retirado los derechos a las pensionistas desde julio del 2014 hasta este momento, a las pensionistas que son 1.600, inclusive el derecho que tienen a atenderse en los hospitales públicos. Bueno, en este contexto está también, señor Yanes, la posición del gobierno de que el IES nunca ha estado mejor que ahora, que el fondo de pensiones del IES tiene más de 16.000 millones de dólares acumulados, sobrantes, que están ahí en reserva y con una rentabilidad del 8% por las inversiones en bonos del Estado. Escuchemos también parte de lo que dijo el presidente. Hay una gran acumulación en el fondo de pensiones, como nunca antes, y dicen que falta plata, etcétera, y tienen inversiones de altísima rentabilidad, 45% en el sector público, que es la inversión más rentable y más segura, y con nuestra propia plata, porque nosotros dábamos 1.100 millones en subsidios que no necesitaban, que hacían con esa liquidez, compraban bonos del Estado, y ahora le debemos 7.381 millones al IES, y por esto pagamos cerca de 600 millones anuales en rendimiento, con nuestra propia plata. Así era de absurdo el país. ¿Eso que daba el gobierno, un subsidio o el aporte que le correspondía? Y por otro lado, ¿ustedes también han podido corroborar esas cifras de las que se refiere el presidente, 16.000 millones en el fondo de pensiones? Mire, en la Constitución de la República, lo que pasa es que nos deberíamos preguntar ya en este momento, ¿vale o no vale este instrumento? ¿Quiénes tienen que cumplir este instrumento constitucional? ¿El presidente de la República, los ciudadanos, quiénes? Porque si no estamos viviendo en la tierra de nadie, es decir, en una verdadera anarquía, una verdadera dictadura. Aquí en la Constitución y en la Ley de Seguridad Social estaba establecido claramente la obligatoriedad del gobierno de aportar con el 40% y de pagar las deudas. No estamos pidiendo ningún favor. Lo que está olvidando es el gobierno también de que el IES, el ISPA, el ISPOL son de los asegurados, de los jubilados y de los pensionistas. Lo que ha hecho este gobierno es lo que han hecho todos los gobiernos. Caja chica, los institutos de seguridad social. Allí han acudido para resolver sus problemas fiscales. Y eso los jubilados no lo vamos a permitir porque, como estamos demostrando, se nos está afectando a nuestra situación, a nuestra vida diaria, a nuestra vida familiar. Y es un nuevo atropello que está condenado, inclusive es un atentado a los derechos humanos. Las observaciones Eso es lo que nosotros estamos. Alfonso Yanes, presidente encargado de la Coordinadora de Organizaciones de Jubilados y Pensionistas en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros.